meditando en la palabra del Señor Jesús. Jeremías 33 en adelante. Clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy lindo versículo bíblico. El Señor Jesús nos anima a que le clamemos. El entendimiento, clamar al Señor Jesús es más allá que orar. Orar es una cosa, clamar es otra cosa. Orar es cuando cerramos nuestra puerta y oramos en secreto a nuestro Padre Celestial, como dice Él en su palabra. Mas tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial en secreto, y Él te recompensará en público. Pero aquí en este versículo, Jeremías 33, 1 en adelante, dice: clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí tenemos que usar nuestra mente en pensar. En primero, el Señor Jesús no dice que nos va a enseñar cosas pequeñas. Tiene sentido con los otros audios que he grabado, donde hablo que Dios es gigante Dios. Un gigante Dios que tiene su trono en el tercer cielo y todo su cuerpo precioso abarca el universo y tiene sus plantas puestas sobre este planeta Tierra que le pertenece a Él mismo. Porque en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Repito el versículo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús es un Dios gigantesco. Nosotros somos demasiado pequeñitos para lo grande que es Él. Y todavía nosotros nos enorgullecemos y nos creemos grandes, sin darnos cuenta que para Él somos demasiado pequeñitos. Ahora Él nos enseña y dice: clama a mí, que yo te responderé. He tenido alguna experiencia a donde yo le clamé a Dios, y ya la he contado en algún audio que tengo allí. También la palabra de Dios nos enseña cuando los discípulos iban en la barca cruzando al otro lado del lago. Dice la palabra de Dios que vino una gran tempestad y ellos clamaban al Señor Jesús. Quiero que me entiendan o entendamos esta palabra. ¿En qué momento
el humano clama al Señor Jesús es cuando está en angustia. Ahora, el Señor Jesús quiere que nosotros le clamemos en angustia de necesidad de su Espíritu Santo. Clamarle de todo corazón, con lloro, gritos de angustia, gritos de desesperación por querer ser llenos de Él. Él merece que le clamemos, como cuando un niño llora. Un niño no llora suave. Un niño puede hasta molestar los oídos de uno cuando está llorando. ¿Verdad que es verdad? Lo mismo nosotros, el Señor Jesús quiere que le lloremos, pero de manera más que orar, clamar. Él le llama, clama a mí. En un avión de pasajeros, cuando el avión se va a caer y el piloto dice, prepárense para el impacto, las personas claman a Dios. Le gritan pidiendo ayuda. Pobrecitos de los que no confían en Dios. Le piden a su Dios, que no es el Señor Jesús. Entonces, esto es lo que Dios nos está enseñando. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos? Puede ser el reino de los cielos, puede ser el infierno, y tanto lo uno como el otro son grandes, no son pequeños. Y Dios saberá cuáles otras cosas grandes tendrá que tú y yo no conocemos. Él es infinito. Él ya lo ha dicho, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú y yo debemos de animarnos a buscar a Dios, a clamarle a Él. Órale a Dios en todo tiempo. Yo le oro a Él manejando, le oro en el trabajo. Cada vez que voy a hacer el trabajo le digo, Señor Jesús, ayúdanos a hacer este trabajo. Que no sea yo, sino tu ángel me guíe mis manos. Porque cuando uno se olvida y cree que uno es el que va a hacer el trabajo, de repente ha pasado algo que no esperaba. Muchas personas mueren en sus trabajos porque no pusieron en sus manos su trabajo. No pusieron en las manos de Dios su trabajo. No pusieron en las manos de Dios el viaje que iban a hacer. Pensaron que era solo de montarse a un avión y ir a otro país, o montarse a un carro o a un tren e ir a otro país. Dios nos aconseja en su palabra. Di, si Dios quiere, voy a ir a esa ciudad o a ese lugar. Así dice el Señor, que digamos, si Dios quiere, voy a ir a ese lugar o a esa ciudad. Versículos bíblicos que los pueden buscar en el Google con solo hablarle al Google. Pida versículo y capítulo de palabra de Dios que menciono para que no haya dudas. Así dice Él. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.